Sean bienvenidos a este especial de France 24 sobre Centroamérica. Un espacio donde hablaremos del auge del autoritarismo en algunos de los gobiernos de la región, una tendencia que lleva años gestándose en naciones como Nicaragua, El Salvador o Guatemala, pero que ha incrementado especialmente en este 2022. Iniciamos hablando de El Salvador. El presidente Nayib Bukele llegó al poder en 2019 con la imagen de ser un político moderno y antiestablecimiento, pero durante estos años su gobierno ha ido captando poco a poco las instituciones del Estado, algo que se ha agravado desde marzo de 2022, cuando bajo el pretexto de combatir la violencia de las maras, el mandatario decretó un estado de excepción que se prolonga hasta la actualidad. En el siguiente informe repasamos lo vivido en El Salvador durante estos más de 8 meses en los que se ha ejercido un poder casi absoluto. La imagen de militares desplegados en las calles de El Salvador es habitual desde hace más de 8 meses. Esto tras un estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. La crisis de seguridad en el país estalló después de que entre el 25 y el 27 de marzo fueran asesinadas 87 personas. Hechos que sirvieron como detonante para que Bukele recrudeciera su guerra contra las maras a un nivel nunca antes visto. Detenciones masivas y métodos cuestionados por violar los derechos humanos se volvieron algo común. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. El argumento del mandatario es que las maras solo se pueden enfrentar con mano dura. Pero esta política ha llevado a torturas, hacinamiento carcelario y violaciones a los derechos humanos. Según Human Rights Watch, más de 58.000 personas fueron detenidas en estos meses, dentro de las cuales también hay un número indeterminado de inocentes. Que el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Numerosas familias denuncian detenciones arbitrarias a personas solo por llevar tatuajes o resultar sospechosos. Saber que mi hijo no sé dónde está ni cómo está y a la verdad tener a mi niño aquí, pues para mí no es fácil, pero le pido a Dios que Dios tenga misericordia, no solo de mi hijo, sino de muchos inocentes que están ahí. Tras meses de estado policial, la criminalidad ha descendido en El Salvador. Pero aunque el gobierno sostiene que estos casos son el 1%, las cifras reales podrían ser mucho más altas. Para ampliar más todo lo desarrollado, quiero dar la bienvenida a Valeria Vázquez, analista especializada en Centroamérica de Control Risk. Muchas gracias por estar en France 24, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Valeria, en El Salvador los índices de violencia al inicio del gobierno de Nayib Bukele fueron relativamente bajos, pero esto cambió a finales de marzo. ¿Por qué incrementó tan abruptamente la violencia en este país, Valeria? Como mencionas, justamente a finales de marzo vimos en el último fin de semana cómo se registraron 87 homicidios a nivel nacional, algo nunca antes visto. Y mucho se ha dicho de una posible tregua entre el gobierno de Nayib Bukele con 2 de las principales pandillas, la Mara Salvatrucha y la Barrio 18. Y esto no es algo nuevo. Esto es una política, una estrategia que muchos gobiernos anteriores a Bukele han optado para disminuir los niveles de violencia en el país. Sin embargo, hablando un poco más y adentrándonos un poco más al gobierno de Nayib Bukele, hay muchas pruebas que han publicado medios independientes de funcionarios públicos allegados a Bukele, entrando a cárceles del país, hablando con líderes. Hay audios, hay videos, hay fotografías, hay muchas pruebas y probablemente lo que sucedió en marzo fue que la tregua salió mal, fue que probablemente una de las pandillas pidió algo y el gobierno no hizo caso, no se dieron las concesiones prometidas a las pandillas y por eso fue que vimos eso. Bueno, esta es la situación con respecto a El Salvador,
Pero también otra de las naciones que lleva años sufriendo represión y violación de derechos es Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado todavía más su poder en este 2022. Además de considerar ilegales a decenas de ONGs, han intensificado la persecución contra miembros de la Iglesia Católica. Varios religiosos han sido víctimas del gobierno de Ortega, unos han sido capturados, mientras otros se han visto obligados a huir del país por las represalias de este gobierno. En el siguiente informe queremos ampliar lo vivido en Nicaragua en este año 2022. Las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega han sido tensas desde las manifestaciones de 2018. De hecho, el gobierno acusa a la Iglesia de querer desestabilizar al Estado, algo que ha llevado a que el obispo Rolando Álvarez, uno de sus líderes, fuese detenido en agosto. El gobierno siempre ha pretendido una iglesia muda, no quiere que hablemos, no quiere que anunciemos la esperanza al pueblo ni denunciemos la injusticia. En marzo, la crisis incluso provocó la expulsión del embajador del Vaticano, Monseñor Voldemar Sommertag, a la que se sumó la de la embajadora de la Unión Europea en septiembre, poco antes de que Nicaragua también rompiera sus relaciones diplomáticas con Países Bajos, aislando aún más al país centroamericano. Y el que viene aquí a faltarle el respeto a nuestro pueblo, a nuestra patria, pues que no vuelva a aparecer por Nicaragua. Este año, cientos de organizaciones no gubernamentales fueron prohibidas por el régimen. Ortega, que gobierna con su esposa sin interrupciones desde 2007, está acusado de implementar una dictadura familiar en el país. Las últimas elecciones municipales tuvieron lugar sin campaña electoral y sin oposición política. No hay libertad de reunión, libertad de movilización, libertad de prensa, libertad de expresión, y digamos que el punto más visible de esta represión es la existencia de más de 225 presos políticos. Entre tanto, la situación del periodismo está entre las peores del planeta. El índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras ubica al país en una zona roja, ya que se encuentra en el puesto 160 de 180 naciones que hacen parte de la lista. Los periodistas viven bajo censura, intimidación y detenciones arbitrarias, y muchos de ellos han optado por el exilio para proteger sus vidas. Bueno, en este punto me gustaría volver con Valeria para hablar sobre Nicaragua. Valeria, hemos visto que en este 2022 el gobierno de Ortega y Rosario Murillo han atacado con especial fuerza a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hasta el momento la Iglesia Católica había sido la única voz crítica que rechazaba tanto las violaciones de los derechos humanos, la persecución política, religiosa, los abusos de poder de Ortega, de Murillo. ¿Y por qué? Porque las organizaciones de sociedad civil, opositores, la prensa independiente ya estaba en el exilio, presa o callada porque tenía miedo. Entonces la Iglesia Católica quedó como el único actor con voz crítica y básicamente lo que ha hecho Ortega y Murillo es formar una campaña mucho más amplia para silenciar a la Iglesia Católica, a la que también en su tiempo, en el 2018, los acusaron de un poco de apoyar la crisis de ese entonces. Y digamos que estos ataques van incrementando, se ha visto en los últimos meses. Y al final la Iglesia Católica es el último bastión que le quedaba a Nicaragua para un tanto luchar contra la dictadura o contra la política de Ortega y Murillo. Y pues bueno, ahora sí es poco probable que esto mejore. Durante estos años hemos visto además que este gobierno ha atacado a ONGs, a la prensa, a opositores. Te quería preguntar, ¿se está convirtiendo Daniel Ortega en un dictador similar al que fue Anastasio Somoza también en Nicaragua, precisamente un personaje contra el que él mismo luchó y logró derrocar? De hecho, creo que se está convirtiendo en alguien, sí, igual o incluso peor que Anastasio Somoza. Estamos viendo cómo muchos de los individuos que ayudaron al propio Ortega a derrocar a Anastasio Somoza fueron encarcelados, otros están exiliados por miedo.
Y digamos que esto es un tipo de represión muy que va incrementando cada vez más. En cambio, en la dinastía de Anastasio Somoza vemos tintes un poco más, digamos, un poco más tranquilos en cuanto a la represión. Sin embargo, con Ortega no estamos viendo eso y tampoco estamos viendo que haya actores, tanto locales e incluso internacionales, que puedan derrocar esta dinastía que también está Daniel Ortega con su familia, con su esposa, con sus hijos en puestos públicos. Entonces, me atrevería a decir que sí, que es igual e incluso peor que Anastasio Somoza. Bueno, hemos hablado de las violaciones a los derechos en Nicaragua, pero también hay un país en Centroamérica que sufre este tipo de casos alarmantes de retrocesos en la libertad de prensa. Ese país es Guatemala, ya que bajo el gobierno de Alejandro Yamatei, el país ha pasado de ocupar el puesto 124 a 180 en libertad de prensa debido al incremento de la persecución hacia medios y periodistas críticos. Y el ejemplo más claro es la detención en agosto del periodista José Zamora, director del periódico, por supuesta malversación de fondos. Tras meses de persecución, el golpe definitivo hacia este periodista llegó cuando publicaron unas investigaciones en las que se acusaba a Yamatei y a su entorno de corrupción. Entonces, para finalizar, quiero abordar con Valeria la situación que se está viviendo en Guatemala en este momento. ¿Está siguiendo esta nación los pasos que tiempo atrás siguió Nicaragua? Es la primera pregunta que te quiero realizar. Y además, ¿cuál es la razón de esa persecución de Yamatei hacia la prensa, Valeria? Pues sí, en los últimos meses, bueno, incluso desde que Alejandro Yamatei llegó al poder y ganó las elecciones en 2019, hemos visto un poco gradualmente cómo el gobierno ha intentado silenciar a las voces críticas. Una de ellas es la prensa, otro es el sistema independiente judicial que existía en su momento. Hoy en día el sistema judicial es uno de los principales, digamos, blancos del gobierno para silenciarlos y que no persigan la corrupción de los funcionarios públicos. Entonces, digamos que la prensa independiente se ha convertido en esta voz que para publicar los miles de casos de corrupción que han salido a la luz, que involucran tanto a Yamatei como a sus allegados cercanos. Y creo que hoy en día, y viendo lo que le viene a Guatemala el próximo año con las elecciones presidenciales, podemos ver de que es poco probable que la postura de Yamatei con la prensa cambie. Así que es poco probable que sea una voz importante para esta lucha en Guatemala. Bueno, Valeria Vázquez, muchísimas gracias por tu presencia en France 24. Muchas gracias. Con esto llegamos al final de este especial sobre la situación política en estos países de Centroamérica. Gracias a Gabriel Colsen por su labor en la edición y producción del programa. Y recuerden seguir con nosotros en France 24 y france24.com.